Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los participantes de la 16ª reunión anual de la CDP en los Andes. Es un honor de parte del equipo de Claxo que me toca coordinar en este momento, presentarles una reflexión profunda acerca de estos 2 años en los cuales estamos construyendo una comunidad de práctica con el programa de becas de investigación y formación en sistemas agroecológicos andinos en un hermoso proyecto junto con la Fundación McKnight. Nuestra teoría de cambio establecida desde el comienzo de este proceso de construcción tiene 3 preguntas nodales que las voy a leer y que tienen que ver con lo siguiente. ¿Cómo se puede comparar este programa en las diferentes etapas, desde su convocatoria, selección de becarios, procesos y efectos, con otros programas de Claxo? La segunda pregunta está involucrando a cuáles son los cambios en los conocimientos, percepciones y prácticas de becarias, becarios y sus supervisores, entendiendo sus tutoras, tutores y directores, respecto de la investigación en agroecología y qué ha aportado ello a nuestro programa. En tercer lugar, nos preguntamos si hubo cambio en otras personas y comunidades por la intervención del programa, cuáles han sido y cómo se produjeron. Para responder estas preguntas hemos utilizado diferentes instrumentos de recolección de datos que tienen que ver con encuestas aplicadas por suministro virtual a toda la comunidad de práctica que está interviniendo y también entrevistas y relatos de vida que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Con respecto a la densa red que estamos construyendo en nuestra comunidad de práctica, queremos mostrarle este Story Map gracias al trabajo también colaborativo con Pablo Cabrera, en el sistema de georreferenciación que hace ArcGIS. Allí podemos encontrar y visibilizar las diferentes líneas que parten y se enredan entre sí en diferentes sitios, conteniendo 17 instituciones, 8 países y 2 continentes. Aquí les queremos presentar también, ustedes pueden ubicar en el mapa a nuestras becarias y becarios de ambas cohortes. La primera cohorte está por finalizar, en 2018 comenzó y ahora en julio, el 31 de julio termina su proceso de investigación y formación, y la segunda cohorte ha comenzado en el mes de diciembre de 2019. Queríamos reflexionar acerca de nuestro punto de partida y de llegada, y por eso es que estuvimos en conversaciones con nuestras becarias y becarios acerca de cuáles eran las percepciones que tenían sobre la agroecología en el punto de partida y en el punto de llegada para la cohorte primera, y algunos comentarios queremos referenciar sobre esa cohorte, como es el de Roxana Villegas, el de Leonardo Vaca, que forman parte de los becarios de la segunda cohorte. Gaby Alavi forma parte de nuestra becaria de la primera cohorte. En tanto, en el relato de Gaby Alavi podemos referenciar, como ella dice, que era un tema que no estaba considerado en su investigación, era la percepción del agricultor. La mirada estaba solo fijada en el suelo y no comprendía al agricultor. Y gracias a su interacción con la tutora, ha encontrado la forma de incluir las acciones del agricultor en esta temática. También le cuestionó la visita del campo que hicimos en Ecuador. Cuando fuimos a la comunidad, comprendí lo importante que era generar confianza para obtener información verídica. Con respecto a la segunda cohorte, allí tenemos 2 relatos, el de Leonardo Vaca, que ha dicho: tener un encuentro con profesionales con diferentes formaciones, expertos, me da una mirada más amplia de lo que pensé y de lo que planifiqué. Y en Lima, encontrarme con personas que hablaban de agroecología sin tener un sesgo técnico, es un horizonte muy rico y muy amplio. Cuando hablan de Lima, justamente hablan del encuentro que organizamos también en el Congreso de Sociología ALAS, que fue realizado en Lima,
en paralelo a nuestro encuentro con la nueva cohorte de becarios. Roxana Villegas, su compañera, también ha dicho: mi trabajo militante sobre saberes ancestrales, mi condición quechua, el trabajo sobre el manejo del agua han sido fundamentales. También hemos detectado aprendizajes sociales que tenían que ver con que en su mayoría la agroecología era un campo nuevo de estudio a explorar, a innovar, y es así que allí nos permitimos también pensar cómo, por ejemplo, en lugares como Perú existían pocas investigaciones vinculadas a la agrodiversidad, y algunos proyectos incipientes que podían comenzar a incorporar indicadores, que es el trabajo que también nos da cuenta otras becarias que están siguiendo ahora la segunda cohorte, dirigidas por Juan Torres, por ejemplo, en el CISA, ¿no? CISA también fue nuestra sede en el año, en diciembre de 2019, ¿verdad? Entonces aquí lo que se va dando es una densificación de esa trama, también es un fortalecimiento de la mirada, desplazamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos que tienen que ver con fortalecer ciertos enfoques. En el caso, por ejemplo, de aquí del relato de Abelarde, que trabaja con las mujeres campesinas en Bolivia, las Bartolinas y mujeres originarias. También es importante cómo ella ha revalorizado también los saberes de estas mujeres y también cómo comienza a tener un enfoque en estudios de género, que es un enfoque, una mirada bastante ausente en agroecología. Luego, Roxana Villegas, es importante incorporar temas sobre saberes y temas también cátedras indígenas, ya que es diferente abordarlo desde la academia, por la propia experiencia con la gente que hace agroecología, y así podrás transitar a una cultura agroecológica e incorporar experiencias que a veces no están en ninguna investigación. Eh, ¿Cómo es posible también generar conocimiento y práctica desde América Latina? Creemos que el programa es una posibilidad cierta para también revalorizar los saberes locales, pero también lo que significa Latinoamérica, sí, en esta comunidad andina, ¿no? Es decir, ¿qué significa toda la trama histórica de nuestras sociedades y la recuperación de estos saberes ancestrales como de las prácticas también indígenas, ¿no? Allí también Dani Vargas, becario de esta primer cohorte y de identidad indígena, ha dicho: los académicos indígenas somos marginados, tenemos que generar estrategias para ser visibilizados. Para mí es un gran apoyo que organismos académicos con la trayectoria de Claxo se interesen por nuestras producciones, viéndolo como una gran oportunidad en su vida. También el hecho de que se esté desarrollando esa investigación en contacto con lo que hacen la agroecología, los agricultores, siendo él mismo y su familia agricultores, lo vuelve también un abordaje muy interesante porque es una visión desde los propios actores. Las becarias y los becarios como multiplicadores, es decir, cómo en las propias prácticas de estas becarias y becarios pueden multiplicar en diferentes escalas, ¿no? De innovación y tecnología, como de los campos científicos y de la agroecología. Estos resultados lo vuelven muy relevante y hacen también a que se revalorice, por ejemplo, la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, la práctica de la pandemia también fue una pregunta que nosotros hicimos y que tiene que ver en este momento con poner de manifiesto esa estrecha relación entre agroecología y soberanía alimentaria, en tanto se consideran también los intercambios de semillas, la conservación, todos estos elementos que han actuado positivamente durante la pandemia, permitiendo que muchos alimentos fruto del cultivo familiar lleguen a las ciudades y también permitiendo cierta resistencia en la introducción del maíz transgénico en el caso de Bolivia, como nos ha comentado el trabajo de la becaria que trabaja con Bartolinas. Sí, siguiente, por favor. En la siguiente
También nos planteamos cómo el programa de investigación y formación como una comunidad de práctica y aprendizaje puede plantear esa posibilidad para profundizar y sistematizar investigaciones, pero también cómo ha marcado cierto principio innovador en tanto que brinda posibilidades de formarse y concluir la investigación en temas concretos que muchas veces no son partes de proyectos más amplios como suelen ser las tesis doctorales. En este sentido, es importante cómo Roxana Villegas ha dicho que no conoce programas que vinculen la beca al desarrollo de las tesis y eso lo ve fantástico. Otras acciones que contiene el programa van desde encuentros presenciales y virtuales hasta seminarios que conforman una comunidad de apoyo y contención académica que también plasmamos en este contexto de aislamiento, es decir, para esta segunda cohorte que está más perjudicada porque no puede salir al campo, nos ha servido también para promover cierta reflexividad sobre la práctica acción en cuarentena, ¿no? Y eso hace que también, por ejemplo, algunas becarias como Claudia Velarde nos ha dicho que este intercambio con la comunidad de práctica le ayuda a ampliar la mirada, incorporando elementos que no los había tenido en cuenta, que tienen que ver con elementos políticos, de género o metodológicos. También queremos ver y reflexionar conjuntamente cuáles han sido los impactos en la cultura institucional de Claxo, y allí nos pareció que era relevante registrar también los impactos propios dentro de nuestra institución en diferentes áreas que no tenían actividades dentro de Claxo, como ciertos programas e iniciativas con enfoque en agroecología. Citamos allí entonces el nuevo grupo de trabajo Claxo en agroecología política que se ha abierto a partir del año pasado, 2019, y que integra 82 investigadoras e investigadores de 13 países diferentes de América Latina y Caribe y que involucra 55 instituciones representadas en 3 continentes, ¿no? Como pensamiento para la acción, dice el grupo, la agroecología política es una teoría política de crisis ecosocial de sistemas alimentarios y una teoría socioecológica para diseñar instituciones políticas que regulen los metabolismos agrícolas sostenibles. A través de interacciones fructíferas con perspectivas críticas de ciencias sociales y ambientales, como la geografía crítica, esta perspectiva teórica de la agroecología abre un vasto campo para el desarrollo de lenguajes de valoración superadores de las limitaciones del productivismo económico y un marco cognitivo hegemónico en el ámbito público que se definen y evalúan políticas para la agricultura y la alimentación. También queríamos mencionar que en las plataformas de formación que reciben nuestros becarios, hemos dado 2 cursos, uno coordinado por el profesor Carlos Barajone y Ernesto Méndez, que forman parte de la Fundación Magnite, que también estuvo dirigido a otros estudiantes más allá de los becarios, que provinieron de 10 países diferentes de América Latina y que se dedicó a las metodologías para la investigación agroecológica. Actualmente, en 2020, el profesor Walter Pengue de la Universidad General Sarmiento de Argentina está dictando el curso Agroecología, la ciencia agrícola del siglo XXI, y en el cual tiene estudiantes provenientes de 12 países diferentes. Otros impactos tienen que ver con las publicaciones. En el campo científico sabemos que los papers son fundamentales en el acto de la posibilidad de implicar políticas públicas, ¿no? Y es por ello que queremos citar 2 trabajos que han sido referenciados dentro del Observatorio Social del Coronavirus de Claxo. Uno es el que le cabe también a Claudia Loarte, nuestra becaria de la segunda cohorte, cuyo artículo fue también mostrado por la FAO y replicado por la FAO, y también otras publicaciones externas de nuestros becarios que se listan a continuación y que están disponibles en las plataformas de Claxo, por supuesto. También la participación, como allí pueden ver en la foto, a 14 congresos internacionales. Respecto del impacto académico, como mencionamos al comienzo, en el Story Map nosotros podíamos ver la densificación de esta red de comunidad de práctica
Y aquí ustedes pueden ver en la filmina la red académica que se ha conformado, está integrada por 17 instituciones de 8 países en 2 continentes, América Latina, Caribe y Europa. Y también es importante destacar cómo los directores y directoras de nuestras becarias, en el caso aquí de César Martínez, que es director de tesis de Roxana Villegas, nos menciona también el impacto que tienen las currículas de la educación en su universidad, ¿no? Por ejemplo, en su relato él dice, es importante que haya gente que saque adelante investigaciones y que llegue a publicarlas porque eso genera una dinámica de mayor volumen de trabajo sobre temáticas de agroecología y afines, y también incentiva y anima a los estudiantes a hacer sus propias tesis con este tipo de enfoque. Para terminar, entonces, quisiéramos mostrarles las conclusiones o algunas de las conclusiones que nos permite llegar a este estadio de nuestro programa, que tiene que ver con las que enumeramos aquí. Por un lado, permitir fortalecer las capacidades en el diseño de indicadores en agroecología y agrodiversidad. Por el otro, cambiar radicalmente la mirada, metodología de trabajo y formas epistémicas de observar la realidad. En tercer lugar, un desarrollo de enfoques holísticos y sistémicos que permiten una aproximación real a la problemática productiva rural. Luego consideramos elementos que habían obviado las propuestas originales, revalorizar conocimientos agroecológicos indígenas, ampliar y consolidar los conocimientos en agroecología como metodologías de investigación, manejar ODKs en momentos de pandemia se ha vuelto también muy importante, y contactar con los tutores y con toda la red como para también permitir que en este espacio de pandemia las reflexiones se vuelvan más profundas y las acciones también más determinantes. Sin más que decirles, les agradecemos muchísimo la posibilidad de este intercambio y queremos agradecer a la Fundación McKnight todo este tiempo de aprendizaje para nuestra institución. Muchas gracias. Mi nombre es Roxana Villegas Paredes. Soy originaria de un ayllu de norte de Potosí, concretamente del ayllu Chirimira. Soy profesional indígena, la única de mi zona. No hemos tenido la oportunidad de que otras compañeras y compañeros puedan conseguir una carrera universitaria. El tema que yo estoy trabajando ahora en mi tesis del doctorado es transmisión intergeneracional de saberes ancestrales del agua, sus aportes a la sostenibilidad de la agroecología. Básicamente eso es el tema que voy desarrollando, está en su fase del trabajo de campo, paralelamente trabajando también la parte del marco teórico y la fundamentación del diseño metodológico. Quiero compartir en esta oportunidad como cuál ha sido el impacto de la beca de Claxo sobre mi vida personal y también en mi tesis, en el proceso de elaboración de la tesis. Quiero, en paréntesis, decir que incluso la tesis de grado la he hecho con beca. Todos mis posgrados la he hecho con beca. Entonces eso dice ya mucho. Nosotros no tenemos condiciones como para pagarnos un posgrado, ni siquiera una tesis. Entonces, y este doctorado he tenido la oportunidad de poder acceder a la beca de Claxo, y el impacto que tiene particularmente en mi trabajo es que estoy avanzando, no he conocido otra beca que pueda aportarnos, por un lado, el desarrollo de la tesis como tal, que esté además acompañado por un curso de formación que es la que a mí me ha venido muy bien, porque he estado trabajando en la temática del agua estos últimos 5 años, y haber accedido a la beca no solo me ha permitido fundamentar, sustentar mejor mi percepción por un lado, pero también mi trabajo de tesis. Entonces, es un programa muy completa que avanza la formación paralelo al desarrollo de la tesis. Y en mi vida personal también, porque
estoy cada vez más convencida. Si antes tenía intuición de que la agroecología era interesante, hoy estoy muy convencida porque ya puedo hablar con datos, ya tengo fundamentos, veo bastante material. Claxo no solamente nos da la formación, también nos está proporcionando bastante material que nos permite avanzar en la tesis. En mi vida personal estoy haciendo una parcela agroforestal y cada vez poniendo como en práctica aquellas cosas que voy leyendo también. También intento, y no solamente intento, sino estoy en proceso de producir mis propios alimentos, no todos, pero al menos, por ejemplo, maíz, he producido ya, hortalizas y otras cosas, ¿no? Frutales, forestales, ¿no? Entonces, luego el impacto en mi comunidad va a ser importante. La zona de donde yo vengo es una zona de agricultura de subsistencia. Nosotros no producimos a gran escala, apenas sí que podemos producir para alimentarnos, no producimos para vender, nunca se nos ha dado agroquímicos, ni siquiera conocemos eso. Entonces, esta beca me permite llevar a mi comunidad, no voy a decir el discurso, pero esta idea de que no es malo producir sin agroquímicos, porque hay gente que dice que no le echamos agroquímicos, no tenemos plata para comprar, pero veo que no es necesario. Entonces, esta formación de agroecología me va dando más sustento, más razón, más pruebas como para continuar en este camino, ¿no? Y a nivel de formación, a nivel de la universidad, yo vengo del área de ciencias de la educación, yo no tengo formación en agroecología, ahora recién la estoy recibiendo a través de Claxo, ¿sí? Entonces, sí que es fundamental, estoy pensando y proyectando ya incluso preparar una propuesta de educación ambiental, por ejemplo. Todo con los insumos que estoy recibiendo de este tema de agroecología. Las comunidades donde estoy haciendo la investigación están pasando una situación muy complicada debido al COVID y es un caso muy particular que quiero comentar. En una comunidad hay familias que se dedican, en la comunidad de La Pía, por ejemplo, hay familias que solo se dedican a producir flores y nada más, ya no han producido hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No pueden vender las flores, están quemando sus parcelas de flores y no tienen que comer, porque no pueden vender. Entonces, el monocultivo ha afectado hartísimo en la zona donde estoy haciendo la investigación, que no es mi comunidad, ¿no? Que es otra zona. ¿Qué es eso lo que podría decir? Muchas gracias.